Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a revisar, como todas las mañanas, las principales noticias que están marcando la agenda, ¿no? Noticiosa, pero sobre todo contarles que, por supuesto, en el siguiente bloque, como todos los miércoles, vamos a estar también conversando con nuestro editor económico, Iván Weissman. Desde Sao Paulo se encuentra Iván Weissman y vamos a estar dándoles toda la información que ustedes necesitan saber respecto de la economía, finanzas, en fin. Pero nos queremos concentrar ahora en el caso del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba y su esposa, que fueron absueltos por el delito de lavado de activos. Se le estaba siendo investigado por la justicia ordinaria, mientras en paralelo, recordemos, la justicia militar lo investiga por el delito de malversación de fondos públicos. ¿Qué pasó aquí? Se ha puesto el énfasis en la fiscalía, en el mal trabajo, ¿no es cierto?, del fiscal a cargo, José Morales, respecto de los peritos de la PDI, que este es un fiasco, que se parece al caso Bombas 1, etcétera, etcétera. Pero el tema pareciera ser más complejo que eso, y de eso vamos a conversar entonces con nuestra siguiente entrevistada, abogada penalista, ex fiscal, fue jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete. Marisa, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros una vez más. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Mirna. Gracias, Marisa. Yo sé que tú eres muy buena para explicar este tipo de temas, porque para las personas que nos están viendo hasta ahora, incluyéndome a mí, cuesta entender por qué, y aquí con esto quiero partir, por qué si el veredicto del tribunal dice que efectivamente acá hay un hecho atípico y antijurídico, dice, que cumple con la descripción de la figura de malversación de caudales públicos. Sin embargo, se lo termina absolviendo por lavado de activos. A ver, ayúdanos a entender qué pasó aquí. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir, ¿cierto?, es que el señor Fuentealba solo fue absuelto por el delito de lavado de activos, ¿cierto? Más no del delito base, que es, como tú bien dices, Mirna, el delito de malversación de caudales públicos. Expliquemos un poquitito eso. El delito de lavado de activos es un delito que, podemos decir en términos simples, consiste en introducir al mercado lícito de bienes, incluyendo en estos bienes, ¿cierto?, el dinero, disimulando el origen delictivo de esos fondos, ¿ya? Por eso es que se llama lavado o blanqueo de capitales, porque es dinero sucio, que en virtud de algunas maniobras lo dejamos limpio, ¿ya? O sea, en definitiva, lo que pasa el autor, ¿cierto?, o las personas que cometen este delito, lo que quieren es beneficiarse, en definitiva, de dineros que son ilícitamente obtenidos, sin que ello se descubra, por cierto, y por otra parte, invertir esos mismos dineros sucios para que me sigan dando fruto, ¿ya? En el fondo es casi como un negocio. Entonces, lo que pasa con el lavado de activos, Mirna, es que coexisten en el tráfico lícito de bienes, ¿cierto?, aquellos que son ilícitos. Entonces, hay paralelamente dos tipos de bienes, y eso, por supuesto, es considerado un desvalor para la sociedad, porque a lo mejor cuando tú estás comprando una casa, ¿cierto?, o te están prestando plata, lo que pasa es que esos bienes a lo mejor vienen del tráfico de drogas, vienen del cohecho, etcétera. Entonces, eso es lo que se está protegiendo. Y ese delito de lavado de dinero o lavado de activos, ¿cierto?, es un delito por sí mismo, es un delito independiente, independiente del delito base, independiente en definitiva del delito que originó el lavado. Y la ley establece un catálogo específico de delitos de los que pueden originar este segundo delito, que es el delito de lavado. Y aquí entonces nos encontramos con el delito de malversación de caudales públicos, que según la Fiscalía, ¿cierto?, fue el origen de este lavado, específicamente dineros que provenían de los gastos reservados, que se utilizaron, ¿cierto?, no para seguridad, sino que para fines distintos y personales. Obviamente, cuando yo tengo un delito de lavado de dinero, tengo que acreditar, por supuesto, el delito base. Ahora, no con el estándar de una condena, sino con un estándar menor. Y lo que pasa con este delito base, que es el delito de malversación, es que aún está vigente.
como se cometió mientras este señor Fuentealba era comandante en jefe del ejército, se rige por la justicia militar. Recordemos que en nuestro país hay otras justicias paralelas y se rige íntegramente por este procedimiento, ¿ya? Porque, en definitiva, aquí lo que estamos hablando, ¿cierto?, de que el Código de Justicia Militar se aplica a militares cuando han cometido delitos comunes o militares durante su ejercicio como militar. Y este delito fue conocido primero por la ministra, ¿cierto?, Romy Rutherford o Rutherford, no sé cómo se pronuncia exactamente, y luego ahora está siendo conocida por la ministra Osorio, ¿ya? Y en ese caso aún no se dicta condena. Eso es súper importante. O sea, no es que él, porque la gente dice, bueno, se fue absuelto y todas las cosas que evidentemente todos conocimos por la prensa, que nos parecen, digamos, terribles de que se hayan usado para fines particulares. Bueno, eso aún no ha sido resuelto, ¿ya? Lo que simplemente se resolvió es que el delito, las maniobras destinadas a ocultar estos dineros ilícitos, eso fue absuelto, ¿ya? Dicho eso, el delito de lavado de activos, el delito de lavado de dinero, es un delito de difícil prueba. Obviamente, pues si estamos hablando de maniobras que están destinadas a ocultar, a disimular, obviamente no vamos a tener registros, no vamos a tener facturas, recibos que digan que esto tuvo un origen ilícito. Por eso es que la prueba se tiene que construir principalmente por indicios, ¿ya? Y eso lo reconoce el tribunal en su veredicto, ¿ya? Reconoce que el delito de lavado de activos se construye por indicios. Pero el problema acá es la calidad de la investigación, ¿ya? En casos de lavado de activos son delitos de difícil investigación, son delitos complejos, como se le llaman. No es igual la investigación que un tráfico de drogas, que un robo, donde las pruebas son muchas veces pruebas directas, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a un delito de esta naturaleza, los esfuerzos investigativos deben ser a un nivel superior que un delito de robo o un delito de tráfico, ¿ya? Porque además aquí hay algo bien relevante. Aquí nos encontramos casi siempre, yo diría la mayor de las veces, con imputados que tienen muchos recursos incluso obtenidos ilícitamente. ¿Para qué? Para pagar buenas defensas y buenos peritos. Por lo tanto, la pregunta es si está preparada la Fiscalía y la Policía para este tipo de investigaciones. Y claro, y aquí hay que decirlo claramente, aquí el responsable, por supuesto, directo y principal de una investigación de mala calidad es el fiscal, sin duda. Pero el fiscal, Mirna, no actúa solo, trabaja primero con la policía. Y en este caso se supone que trabajó con una policía supuestamente especializada, la BRILAC, la Brigada de Lavado de Activos. Entonces, si era una policía especializada, no son sostenibles las críticas que se le hacen fundadamente por el veredicto en el tribunal. Cuando hay cosas, por ejemplo, solo por citar algunas de las cosas que se dicen en ese veredicto, es que ni siquiera era correcto los depósitos en efectivo que se registraron en el peritaje. Es decir, en el peritaje se dijo que habían sendos depósitos en efectivo, pero luego en el juicio se estableció que en realidad no era depósito en efectivo porque, según una respuesta del banco, estos depósitos podrían haber sido depósitos hechos en valevista, ¿cierto?, o en otros documentos financieros. ¿Y tiene relevancia eso? Obvio que tiene relevancia, porque uno de los, como he dicho, los indicios en que se va construyendo el lavado de activos, uno de los indicios son manejos, transacciones en dinero efectivo, ¿cierto? Porque no queda registro. Entonces, en algo tan básico como ello, el perito no fue consistente, y eso es lo que pasa con que aquí la brigada, supuestamente lavado de activos, no fue rigurosa en aquello. Pero no solamente eso, mira, me estoy hablando sola. Tú. No, ahí te voy a interrumpir, pero termina tu punto. Entonces, tampoco actúa solo con la policía, sino que el fiscal actúa con unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Yo no sé en este caso con cuál de las brigadas de la Fiscalía Nacional tiene que haber trabajado, porque no me imagino que en un caso como este un fiscal no haya trabajado con esa brigada. Y hay dos brigadas especializadas de la Fiscalía Nacional donde existen, no me imagino, lo sé porque yo fui fiscal y trabajé con ellos, analistas financieros, ¿ya?
Uno de ellos es la unidad de delito económico y la otra es la unidad de anticorrupción, ¿ya? Y entonces ahí la pregunta es decir, esa brigada no analizó el peritaje que evidentemente tenía deficiencia, y eso es lo que pasa aquí, pues, Mirna. Creo que aquí hay problemas que son, por supuesto, del fiscal por la investigación, porque él es el que dirige la investigación. Él es el primero que tiene que hacer este filtro de la policía con la cual él descansa y de la Fiscalía Nacional, las unidades que apoyaron al fiscal en esta causa. Sí, a ver, Marisa Navarrete, vamos por parte porque hay varios temas que tú has planteado acá, pero antes de entrar en el detalle de, por supuesto, del rol que jugó la Fiscalía y los problemas y los errores que cometió, te quiero preguntar por detalles que tienen que ver con lo señalado, por ejemplo, por el abogado defensor Miguel Chávez, que dice que es inexplicable que no se analizara el patrimonio que tenía Fuente Alba antes de ocupar el cargo de comandante en jefe del ejército, que faltó análisis, que es un proceso que demoró demasiado tiempo. Mira, va más allá, dice, no tenían claro qué investigar, no tuvieron capacidad de análisis. ¿Cómo ves eso? Sí, efectivamente, según lo que uno lee, obviamente no estuvimos en el juicio, pero de lo que uno ve en el veredicto, efectivamente eso es así. Hay en el veredicto menciones respecto, como te decía antes, del dinero en efectivo, pero además hay temas relevantes, porque la Fiscalía es la que sostiene que hubo un aumento de patrimonio, ¿cierto? Entonces, aquí hay una primera inconsistencia, pero ya sumamente burda. La Fiscalía sostiene en su acusación que hubo un aumento en su patrimonio neto. Y sucede que el perito señaló que había un aumento en los activos. El patrimonio neto es activos menos deudas. Y ellos solamente hubo una inconsistencia, ¿cierto? Porque él solo se refirió el perito a una cosa distinta de lo que dijo la acusación. Entonces, ya cuando estás a ese nivel de inconsistencias, todo lo que el perito pueda ir diciendo es de dudosa credibilidad, por así llamarlo. Lo que sucede aquí es que cuando tienes un delito como este, tú tienes que ir con un peritaje, más de uno, por cierto, peritos absolutamente consistentes y claros. ¿Y qué es lo que pasó? Que la Fiscalía además sostuvo que había habido un aumento de este patrimonio de los imputados, pero no analizaron el patrimonio anterior a aquel periodo en que se supone que había existido un aumento. Si es una cosa evidente, ¿cierto? Si yo digo que una persona aumentó su patrimonio, tengo que comparar el patrimonio anterior con el actual. Y ese análisis no se había hecho según el veredicto, porque cuando se le preguntó incluso al perito si había tenido a la vista las declaraciones de impuestos del señor Fuente Alba previos a ser comandante en jefe, él señaló que no las había tenido. No obstante ser documentos que debieron haber estado o debieron haberse al menos pedido por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, efectivamente creo que aquí hay deficiencias graves en la investigación en un caso en que la prueba pericial era la prueba por excelencia. Y los peritos, por cierto, no dieron el ancho para poder demostrar que existió o no, en este caso, según la tesis de la Fiscalía, que existió lavado de activos. Pero a ver, Marisa, estamos conversando hasta ahora con la abogada penalista y ex fiscal Marisa Navarrete. Marisa, pero déjame entender lo siguiente. Tú estás poniendo ahí el foco principal en los peritos, ¿verdad? En el trabajo que hicieron estos peritos de la brigada especializada en lavado de activos, pero también has dicho que el principal responsable es sin duda quien encabeza y dirige esta investigación, en este caso el fiscal Morales. El fiscal no es experto en el detalle que va a periciar, por supuesto, valga la redundancia, el perito en cuestión, pero puede tener la capacidad para mirar y decir, aquí me está faltando algo. O sea, por ejemplo, un dato tan relevante, me están investigando el patrimonio previo a que asumiera la comandancia en jefe del ejército, es algo que podría perfectamente haber dicho el fiscal Morales. ¿Cómo ves esa falta de claridad, o no sé si claridad, pero esa omisión tan relevante? Por eso, yo partí diciendo que aquí el principal responsable es el fiscal, porque él es el filtro, el que tiene que evaluar la información que le traen los peritos. No puede, es el primero que tiene que someterla a un análisis riguroso, ¿cierto?, de sustentabilidad, por así llamarlo, ¿ya? Yo te pongo un ejemplo, sin dar nombre. Yo tuve una causa bastante relevante hace muchos años atrás, cuando era fiscal,
y pedí un informe a una brigada especializada que tampoco la voy a, para no estar aquí hablando y velando de más. Dale. Ese informe pericial, como yo no soy experta en materia financiera, por lo menos al nivel de un contador auditor, le pedí a la unidad de la Fiscalía Nacional que lo sometiera y me diera sus pareceres. Pues bien, en aquel minuto de la ULDECO, de la Unidad de Delito Económico, un analista que ya creo que no está, muy bueno, me dijo, mira Marisa, este informe fue extraído de Internet. Fue extraído de Internet. O sea, te imaginarás tú el shock que me provocó eso, ¿ya? No puede ser una brigada especializada me haya sacado un informe de Internet copiando y solo cambiando cifras para hacerme un informe en una causa muy relevante que tuve hace muchos años atrás, ¿ya? Pero ahí me di cuenta, te das cuenta, por lo tanto no utilicé para nada ese informe pericial y solicité un informe distinto que lo hizo finalmente un perito, un analista de la ULDE. Entonces, ese es el filtro que tiene que hacer el fiscal. El fiscal tiene que tener la capacidad de darse cuenta que tiene un mal peritaje y pedir peritos distintos. Pedir incluso, si es necesario, a la fiscalía, si no lo puede tener dentro de su fila, contratar peritajes privados, que fue lo que hicimos en aquella oportunidad. Ya, Marisa, otro tema. Ayer en una entrevista al periodista Freddy Stock, la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, Marianes Horvitz, decía que, ojo con que en Chile solo tenemos condenas por lavado de activos en el contexto del narcotráfico, pero no, por ejemplo, en delitos de cuello y corbata. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es desde lo que a ti te ha tocado analizar, ¿por qué dirías tú que pasa eso? Bueno, porque efectivamente los delitos de lavado de activos, ¿cierto? Y en general de delitos económicos son delitos de difícil investigación, requieren preparación especializada de fiscales y de policías, ¿ya? Y particularmente ahora con la nueva ley de delitos económicos, el asunto se va bastante más exigente para los fiscales. Tenemos delitos hoy día, por ejemplo, delitos ambientales, que antes no teníamos, y que se relacionan con temas sumamente técnicos como son toda la normativa que rige en materia ambiental. Y a mí me parece realmente que, y tengo que decirlo tal vez, lamentablemente la Fiscalía todavía no está en ese nivel de preparación. Y eso es un tema muy relevante. La Fiscalía tiene que invertir en capacitación a sus fiscales en estas materias, si no van a darse muchos golpes como este en el futuro. No solamente con delitos de lavado de activos, sino con delitos económicos principalmente, porque son delitos complejos, que son difíciles de comprender y son difíciles de transmitir a los jueces, ¿ya? Por lo tanto, me parece que el hecho de que no hayan, y en eso coincido con la ex consejera, en que no existen este tipo de condenas simplemente porque no hay la capacidad técnica de descubrirlo y de investigarlo. Uf, eso es un tema súper heavy lo que tú me estás diciendo, Marisa. Entonces, Te lo pero de reconozco. nuevo, claro, porque tú dices lo siguiente, que es súper interesante esto, porque tú dices, acá hay dos unidades de la Fiscalía Nacional, pero esas unidades de la Fiscalía Nacional no pueden actuar, me imagino, separadamente de las unidades propias de la PDI, en este caso, ¿no? A ver, quien dirige la investigación es el fiscal. El fiscal decide si actúa con la policía, si actúa con la unidad especializada de la fiscalía, si actúa con ambas. Normalmente debieras trabajar con ambas para poder detectar y hacer una buena investigación. Tú trabajas con ambas. Tú diriges a la policía, ¿ya? Pero el problema de la policía, en caso de lavado de activos y en otros casos, es que muchas veces trabajan con un sesgo. Yo te lo digo ya como ex fiscal y actualmente tengo también defensas. Entonces uno ve que muchos peritos, sin perjuicio de que debieran ser independientes, ¿cierto? En el sentido de hacer su peritaje en forma objetiva, no lo son, sino que van por la línea que le establece la fiscalía. Y eso me parece gravísimo, porque el hecho de que sea perito, ¿cierto? Lo primero que tiene que deberse un perito es a su experticia, a mi ciencia, a mi profesión. Si en mi profesión establezco que hay o no ciertas circunstancias, tengo que así decirlo, aunque no le gusta a la fiscalía. Pero lamentablemente vemos que los peritos lo que hacen es darle siempre la razón al Ministerio Público, ¿ya? Y eso me parece que es grave para los efectos de la persecución penal.
del caso. Y lo que se demostró en ese veredicto es que él no tenía dominio del caso, no recordaba ciertas cosas, decía que no los podía porque muchas veces tú no lo puedes recordar porque como son orales, te lo enrostran con el peritaje. El problema es que él dijo que además había cambiado su peritaje respecto de lo que le entregó a la fiscalía, cambió conclusiones con posterioridad, conclusiones que no plasmó en ningún informe. Entonces, cuando tú tienes como sustento o la principal fuente de tu imputación son los peritos, que son los que te van a encargar de convencer a un tribunal, y esos peritos no son lo suficientemente rigurosos, por cierto, entonces que tu caso se va a caer. Y esa responsabilidad es del fiscal, porque el fiscal tiene que haber advertido que tenía peritos que no iban a ser lo suficientemente claros en un juicio. Cuéntame, ¿cómo ves también el efecto colateral que esto ha generado respecto de otras investigaciones que se están llevando adelante? Por ejemplo, la eventual formalización del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, toda la crítica y el peso que se ha puesto sobre los supuestos sesgos, ¿no es cierto?, que tendrían los fiscales Armendáriz, fiscal regional, y la fiscal Chong, porque aquí se abre de nuevo, ¿no es cierto?, ese debate. ¿Cómo ves tú ese efecto, digamos, colateral que le salta nuevamente a estos dos fiscales que han estado en la mira? No, yo creo que el tema digamos, del sesgo político, que en el caso que tú me estabas planteando, el que se menciona, a mí me parece que no tiene sustento en ese caso, ¿ya? Yo creo que muchas veces los imputados tratan de decir aquí hay una persecución política, lo mismo que este señor Jadwe, que también está diciendo lo mismo. Entonces, hay de distintos extremos que van redundando en lo mismo. Entonces, no puede ser que los fiscales, entonces, ¿para qué lado van? ¿Para la izquierda, para la derecha? Entonces, me parece que eso no. Lo que sí, aquí hay que someter a la fiscalía a la rigurosidad exigida por todos los chilenos en torno a su investigación, ¿cierto? Todos queremos que la fiscalía haga su trabajo y lo haga bien, ¿ya? Y por eso el gran problema de la fiscalía hoy día es que no está sometida a ningún control. Cuando un fiscal hace mal su trabajo, ¿tú qué es lo que puedes hacer? Tú reclamas al fiscal regional y el fiscal regional, te aseguro que en la mayoría de los casos jamás aplica ninguna sanción al fiscal porque siempre se están como protegiendo entre ellos en el fondo para no tener una sanción. Y si va al fiscal nacional te dice, no, yo no me puedo intervenir en las causas concretas. Entonces tú no tienes un control de la labor de la fiscalía. El único control que tienes es el control judicial en estos casos. Y aquí entonces es donde opera el control, cuando lo llevas a un juicio a una persona. El problema es que es muy tarde el control, es muy tarde porque el daño que produces en casos a personas que puedan ser absueltas y que no debieron a lo mejor nunca haber sido sometidas, no estoy diciendo que este sea el caso, yo digo que en general, personas que a lo mejor nunca debieron haber sido sometidas a un proceso, esperar una sentencia absolutoria es muy tarde, el daño ya está hecho. Claro, lo que pasa es que es interesante cuando tú señalas cuáles son las falencias que tú has podido percibir, ¿no es cierto?, por parte de o sea, desde tu experiencia, ¿no es cierto?, y habiendo sido parte también del Ministerio Público, porque efectivamente lo que decía el abogado Miguel Chávez en el caso de Fuente Alba, o sea, un caso que se demoró 10 años, o sea, tú estás 10 años, ¿no es cierto?, en función de un proceso judicial con todo el desgaste que eso tiene, más allá, por cierto, si tienes la plata para poder pagar a un abogado de la talla de Miguel Chávez, sin duda que sí, pero eso tiene un costo muy grande. Entonces, lamentablemente, ¿dirías tú que esto daña la reputación de la Fiscalía en su conjunto y del Ministerio Público? A ver, primero en el caso del señor Fuente Alba, recordemos que hay una causa pendiente. O sea, no digamos que el señor Fuente Alba fue absuelto de los hechos que se cometieron. Recordemos que incluso el veredicto da por cierto el delito base. Dice que hay fundamento, hay antecedentes para el delito base. O sea, aquí hay una malversación de caudales públicos según el veredicto, pero esa malversación va a ser castigada por la justicia militar y por lo tanto no podemos decir que el señor Fuente Alba ha estado sometido 10 años y hoy día ha sido absuelto. Aún, a lo mejor es absuelto después, pero hoy día no podemos decir eso. Lo segundo es que el desprestigio de la fiscalía no va cuando se absuelve una persona, porque como digo, es parte del sistema. El desprestigio de la fiscalía se ocasiona cuando las investigaciones son deficientes, como en este caso habría sido según el veredicto. Ahí es donde se desprestigia. Ok, entonces vamos al tema de la justicia militar porque es otra parte, ¿no es cierto?, que tiene esta conversación. O sea,
Lo que te quiero preguntar para entender bien, ¿por qué la justicia ordinaria no podía analizar solamente por la arista del lavado de activos y solo la justicia militar podía analizar la arista de la malversación? Te lo pregunto por una cuestión súper concreta, porque como dice el tribunal, una cosa va con la otra. Cuando tú malversas, cuando tú te robas la plata, tú tienes que sacar la plata de alguna manera. Entonces no puede haber malversación sin lavado de activos, ¿o me equivoco? O sea, lo que pasa es que cuando hay lavado de activos, como te digo, es un delito independiente. Incluso yo podría ir a un delito de lavado de activos cuando el delito base está prescrito, por ejemplo, o no se ha acreditado responsabilidad penal por alguna otra razón. Yo lo que me interesa es que hayan hechos, por eso es que el veredicto dice hay hechos, ¿cierto?, constitutivos de, y no dice delito, hechos antijurídico y culpable. Entonces, en ese caso, cuando normalmente uno lo investiga en forma conjunta, porque al menos si te absuelven por el delito de lavado, vas a tener el delito base. El tema aquí es la justicia militar. Como la justicia militar ha tenido una evolución en nuestro país y la evolución ha sido principalmente motivada por casos de condenas internacionales por haber utilizado en general una justicia distinta que el resto de los chilenos. Y entonces allí esto motivó que en el año 2010, ¿cierto?, se modificara el Código de Justicia Militar que antes se aplicaba para militares y civiles, delitos comunes, siempre existiera un militar, entonces todo se iba a la justicia militar. En cambio, el año 2010, ¿cierto?, lo que pasa ahí es que se dice que cuando haya civiles involucrados, entonces no como imputado, como víctima, entonces no va a conocerlo la justicia militar. Y ahora, con ocasión, ¿cierto?, del caso Putre, que está, ¿cierto?, actualmente la justicia civil dijo que era competente, a pesar de que era un delito que está cometido en el contexto de, digamos, el régimen militar, porque el chico que falleció estaba realizando su servicio militar. El tema es que aquí, ¿cierto?, en este caso, el delito de malversación se cometió mientras el comandante en jefe era militar, ¿ya? Y el delito de lavado involucra a quien es su señora y se había cometido después que él era el comandante en jefe también. Entonces, hubo ahí una disputa y finalmente quedó conociendo el fiscal Morales del delito de lavado y la ministra, ¿cierto?, del delito de malversación. Yo creo que obviamente hay un problema, pero el problema está, creo yo, con la justicia militar. Yo creo que cuando estamos hablando de delitos comunes, como es un delito de malversación de caudales públicos, haciendo eco de los requerimientos internacionales, debiera ser conocido por la justicia militar. Y fíjate tú que en este caso incluso... ¿Del militar o la justicia ordinaria, perdón? Perdón, la justicia ordinaria. Exacto, que dijiste militar. No, me equivoqué por eso. Porque, mira, incluso los requerimientos, muchos de los requerimientos al Tribunal Constitucional se hicieron por los propios imputados militares, porque consideraban que el sistema militar, que se rige por el Código de Procedimiento Penal antiguo, donde hay el secretismo, ¿cierto?, donde no tienes derecho a guardar silencio, donde casi no hay ningún derecho, claro, consideraban ellos que iban a tener mejor defensa, mejor resguardados sus derechos en la justicia civil. No, es impresionante. Es así. Entonces, claro que sí. yo te digo, por eso es que actualmente se conocen estos dos y todavía está en discusión, porque ¿cuáles son los estándares internacionales? Los estándares internacionales dicen, la justicia militar tiene que estar relegada solo para militares y por delitos militares, nada más. Pero si usted comete delitos comunes, eso se tiene que ir a la justicia civil. Perfecto. Marisa Navarrete, quiero darte las gracias, ex fiscal, abogada penalista y además ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias a ti, Mirna, que tengan buen día. Tú también. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovecho a invitarte
a que te sumes a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, dirigida por Iván Weissman, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección de www.elmostrador.cl newsletter. Y además arranca la mañana con todo lo que hay que saber en el mundo del poder. De lunes a viernes recibe a primera hora el menú del editor con las noticias que marcan la conversación del día a día. Vamos a un corte y al regreso vamos a estar conversando precisamente con nuestro editor Iván Weissman, todo lo que tienes que saber de economía. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada